vamos a ir a la enseñanza que el eterno Dios nos tiene para este momento, para este día. Y, amados hermanos, vamos a retomar desde la enseñanza que dimos en el Shabbat pasado. Recuerde que en el Shabbat pasado estuvimos hablando de aquel paralítico que se encontraba en el estanque de Beit Hesda, que yo les decía, así es en hebreo, ¿no? Beit Hesda, que es el estanque de Betesda, como se conocen o lo traducen muchas Biblias. Sí, el estanque de la casa de misericordia se conoce, traduce eso, ¿no? Casa de misericordia, de piedad. Beit Hesda. Y estuvimos estudiando acerca de cómo en el día de Shabbat, Yeshua hizo este milagro tan impresionante. Allí lo estudiamos, lo analizamos, vimos algunas cosas muy interesantes de este texto en el Shabbat pasado. Entonces, veíamos que en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, capítulo 5 de Juan, versículo 18, dice así, Juan 5:18, y por esto más procuraban los judíos, los judaizantes, lo diría yo, mucho mejor, ¿sí? Los judaizantes procuraban matarlo. ¿A quién? A Yeshua, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces vemos que después de haber hecho ese milagro tan glorioso, semejante milagro tan poderoso, ¿sí? De un hombre que se encontraba en una condición crítica de más de 38 años, el Señor dice que fue juzgado por aquellos que lo rodearon a él y dice que sobre todo los judaizantes lo querían matar. ¿Quiénes eran los judaizantes? Sobre todo la clase religiosa que se había inventado una cantidad de mandamientos de hombres acerca del Shabbat. El Shabbat es un mandamiento divino, es un mandamiento de Dios, pero paralelamente los hombres, el sistema religioso, se habían inventado una serie de doctrinas, unas normativas acerca del Shabbat. Y ellos le decían a la gente que quienes no cumplían esas normativas que se habían inventado los hombres, pues estaban quebrantando Shabbat. Y por eso era que acusaban a Yeshua de quebrantar Shabbat, no porque él estuviera quebrantando el Shabbat, sino porque él no hacía conforme a las normativas inventadas por los hombres. Más bien, él hacía lo que se supone que debe hacerse en Shabbat. Y por eso, cuando él hace ese milagro, él lo persiguen, lo rodean y procuraban, como dice ahí, matarlo porque hacía este tipo de milagros en medio del Shabbat. Pero recuerden que en el versículo 17, el Mesías les había respondido a ellos, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Entonces entendíamos en el Shabbat pasado que el Shabbat es un espacio de trabajo. Sí. Mire que siempre nos ha dicho, no, en el Shabbat no se trabaja. Acá entendemos que sí, en el Shabbat sí se trabaja, pero el trabajo que se hace es el del Padre Celestial. Ese es el único trabajo que se supone debemos nosotros hacer. Por eso es que nosotros lo que hacemos es detenernos de realizar nuestros trabajos, nuestro propio trabajo, nuestros propios asuntos, nuestros trabajos a lo que nos dedicamos diariamente, cada semana, para enfocarnos en seguir trabajando, pero en pro del reino de Dios. Entonces, el Shabbat no se trata de que nos vamos a cruzar de brazos y a levantar los pies en una poltrona y todo el día allí sin hacer nada. No, obviamente tiene que haber momentos de descanso, obviamente también momentos con la familia, qué bueno que haya, claro que haya esto, pero no se trata de un ocio, o sea, no se trata de un tiempo de ocio. Sí, es bueno el descanso, incluso el ocio es bueno en tanto que nos ayuda a recuperarnos de cualquier cansancio que podamos tener. Entonces, eso lo que se llama es un descanso como tal. Pero el concepto de Shabbat es que cesamos
cesamos de nuestras propias actividades a las que dedicamos muchísimas horas en la semana para dedicarnos a las actividades del reino de Dios, del Padre Celestial. Entonces, ¿qué estaba haciendo Yeshua en Shabbat? Pues lo que estaba haciendo era trabajando en las cosas de Dios, trabajando en el reino de Dios, trabajando conforme a la voluntad del Padre, en mostrar las obras de Dios, en mostrar las obras del Padre. Entonces, esa es una de las características del Shabbat. Sí, él vino a mostrarnos qué se hacía en Shabbat. Claro, y por eso, como la clase religiosa, ellos habían inventado una cantidad de parámetros y de doctrinas humanas y de mandamientos y normativas humanas. Entonces ellos pensaban que esto era lo correcto hacer, lo que ellos proponían. En cambio, Yeshua viene a corregir eso y decir, no, esas cosas que ustedes dicen no son. En Shabbat sí hay que hacer trabajo, pero es el trabajo de nuestro Padre. Y las cosas de nuestro Padre, a eso es lo que tenemos que dedicarnos. Y así como el Padre trabaja en pro de todos nosotros, pues Él dijo, entonces yo también lo hago. ¿Y en qué estaba trabajando Él? Pues en hacer el bien, en llevar la palabra. Por eso nosotros vemos que cuando Él sana a aquel hombre que se encontraba en ese estanque, que creían por mito que era milagroso, un estanque milagroso, entonces Yeshua le corrige eso al hombre y luego encuentra al hombre ¿en dónde? En el templo adorando. Y el Señor lo mira y le dice, uy, qué bueno que ahora estás en el templo. Pero te digo una cosa, no vuelvas a pecar, no sigas pecando, porque si no tu estado postrero va a ser peor. Entonces lo felicitó porque ahora estaba en el lugar correcto, que era el templo en Shabbat, en vez de estar en el estanque, estaba en Shabbat, en el templo, y allí estaba haciendo lo correcto. Entonces, por eso dice la palabra que perseguían a Yeshua y lo querían matar. Entonces, veamos lo que dice el versículo 19, porque quiero que continuemos con el estudio de este capítulo, porque tiene que ver con todo eso que Yeshua hizo precisamente en Shabbat. Y dice el versículo 19 de Juan 5, ¿no? 5:19. Yeshua, pues, declarando, les dijo, entonces estaba allí, en medio de todos ellos que lo querían hasta tomar para matarlo, entonces les dijo, amén, amén. Les digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, desde sí mismo o por sí mismo, ¿sí? Desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Entonces, ¿qué les está respondiendo ellos? Que lo que Él estaba haciendo en Shabbat es lo que realmente el Padre eterno es lo que le estaba demandando a Él hacer. Porque por eso le dice, no puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta. ¿Sí? Por su propia cuenta, en pocas palabras, ¿no? Por sí mismo. O sea, no es por mi propia cuenta que yo hago las cosas, sino que lo que ustedes ven que yo hago es porque yo lo veo hacer del Padre. O sea que vemos que hay un accionar del Padre en todo momento, en todo tiempo, pero especialmente en Shabbat. O sea, yo no estoy diciendo que el Padre eterno no accione en todo momento, ojo, sí, pero especialmente en Shabbat. Entonces nosotros debemos considerar cómo Shabbat es ese espacio sagrado, ese espacio glorioso que se abre a fin de poder traer esa bendición del Padre eterno a nuestras vidas y a las vidas de otros. Y entonces Yeshua lo que está diciendo es esto. Es que yo, en pocas palabras, le está diciendo, yo lo que hice al sanar a ese hombre es porque eso lo aprendí ¿de quién? Del Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a hacer lo que hizo nuestro Mesías, porque Él hacía lo que hacía ¿quién? El Padre. Por eso Yeshua es nuestro perfecto modelo a seguir. Nosotros tenemos que copiar a Yeshua. Él es el modelo, Él es el patrón que nosotros debemos seguir. Por eso usted no tenga temor en ningún momento acerca de tomar decisiones. Siempre pregúntese si Yeshua lo hizo o no lo hizo.
Hay gente que tiene que tiene todavía dudas acerca del Shabbat. Entonces pregúntese, bueno, ¿qué día era el que guardaba el Mesías? ¿Qué día era en el que él tenía esa disposición? Y vamos a encontrarnos que siempre fue el Shabbat. Entonces nosotros no debemos tener ningún tipo de temor en ningún momento. Nosotros podemos tener temor de hacer de acuerdo a lo que Yeshua hizo. Si Yeshua guardó Shabbat y él es el ejemplo de nosotros, pues ¿cuál es el día que debemos guardar? Claro, Pues Shabbat. ¿Y cómo lo debemos guardar? Como enseñó Yeshua. Porque él simplemente lo que hacía Yeshua era copiar todo lo del Padre. Así que si nosotros copiamos a Yeshua, tenemos la garantía que estamos copiando lo del Padre. Todo lo que él hace. Y Yeshua es nuestro modelo, amados hermanos. Sigamos ese modelo. Por eso nosotros no debemos tener temor en dar esos pasos, porque yo sé y entiendo que muchas veces la tradición religiosa que podemos traer en nuestra vida pesa mucho. Y esa tradición religiosa a veces se convierte en un lastre para nuestra vida y en algún momento eso también se convierte en un impedimento para tomar la decisión como debe ser. Pero nosotros siempre debemos preguntarnos, ¿qué hizo Yeshua? Y dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que ustedes se maravillen. Mire esto. Entonces, el Hijo, hablando de Yeshua, siempre tendrá de parte del Padre la revelación. Y lo que Él vino fue a mostrarnos a nosotros, a hacernos plausibles, a hacernos visibles esas revelaciones, que hasta ese momento no la entendían muchos. Pero Él vino precisamente para que nosotros las podamos comprender y nos podamos, ¿qué? Maravillar. Y no solamente maravillar, sino hacerlas, ser hacedores nosotros, ser nosotros imitadores del Señor. Y dice el versículo 21, pues así como el Padre levanta y da vida a los muertos, de igual forma el Hijo también da vida a los que quiere. Entonces la pregunta aquí sería, ¿a quién dará vida el Mesías y Yeshua? Pues a todos aquellos que estén dispuestos a seguir sus mandamientos. Como dijo el Mesías, guarden, si me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes en verdad me aman, guarden mis mandamientos. Entonces la manera que nosotros tenemos realmente de demostrar nuestro amor a Él es guardando sus mandamientos. De demostrar que estamos sometidos a Él es guardando sus mandamientos. Y la mejor manera de guardar sus mandamientos es imitando a Yeshua, porque Yeshua no quebrantó ninguno de los mandamientos. Claro que sí. Él no quebrantó, Él cumplió. Por eso Él dijo que Él no vino a abolir la ley, Él no vino a derribar la ley ni a ninguno de sus mandamientos, sino que por el contrario vino a darles un cumplimiento total, completo, porque Él vino a mostrarse como ejemplo de cumplir los mandamientos. Un ejemplo de cómo es que se cumplen los mandamientos. Y por eso Él dice acá, pues así como el Padre levanta y da vida a los muertos, de igual forma el Hijo también da vida a los que quiere. Entonces, cuando nosotros imitamos a Yeshua y hacemos como Él, pues ¿cuál va a ser el resultado sobre nosotros y sobre nuestra casa? La vida. Y por eso dice que Él da vida a los muertos. Nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestras transgresiones. Pero al recibir el testimonio de Yeshua y al imitar a Yeshua, lo que sucederá es que nosotros vamos a recibir vida. Vida en Él. Vida en Yeshua. De eso se trata, amados hermanos. Entonces, volvámonos imitadores del Mesías. Nosotros no debemos tener ningún temor, ningún miedo de imitar a Yeshua, porque en eso está la autoridad de Yeshua. ¿En qué está la autoridad de Yeshua? En que Él hizo exactamente todo lo que su Padre le dijo. Allí está.
Entonces nosotros no debemos tener ningún tipo de temor o de conflicto si imitamos lo que dice Yeshua. Si vemos que Yeshua cumplía Shabbat, pues nosotros también imitemos igual. Si vemos que Yeshua participaba de las fiestas del eterno Dios, pues nosotros seguimos participando de las fiestas. Porque el día de mañana no nos va a ser a nosotros imputado algún cargo, algún pecado, alguna situación, ¿sí? En contra de nosotros, no va a ser contra nosotros, porque si nosotros nos dedicamos a cumplir, a imitar y a hacer lo que hizo Yeshua, pues estaremos haciendo de acuerdo a la voluntad del Padre, porque Él hizo todo lo que su Padre le mostraba. Por eso dice la palabra que Yeshua nunca pecó. Y nunca pecó porque ni siquiera nunca desobedeció al Padre. Siempre hizo conforme a la voluntad de Dios, de su Padre Celestial. Y por eso, cuando nosotros hacemos de acuerdo exactamente a todo lo que Yeshua hizo, a cómo Él actuó, pues el resultado será vida para nosotros. Nosotros que en otro tiempo estábamos muertos, ahora podemos disfrutar de la vida y de la vida eterna. Entonces sigue diciendo el versículo 22. Mira lo que dice. Esto es interesante. Por lo cual el Padre a nadie está juzgando, sino que todo juicio se lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Por qué dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre? Porque es que honrar a Yeshua es honrar al Padre Celestial. Porque Yeshua solamente vino a imitar y a hacer exactamente todo lo del Padre. Así que cada acción de Yeshua era una acción del Padre Celestial. De eso se trata la unidad que había entre Yeshua y el Padre. Por eso cuando Yeshua dice, el Padre y yo uno somos, Ejad, esa unidad, somos unidad, se refería a esto, a que Yeshua hacía todo lo del Padre. Y nosotros tenemos que convertirnos también en uno con Él, haciendo todo lo que el Padre ha dicho si imitamos a Yeshua. Y dice entonces, versículo 24, les dijo Yeshua, amén. Amén. El que obedece mi palabra y cree a aquel que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. Qué maravillosa esperanza y promesa que tenemos. Mire, el que obedece mi palabra, es que el que obedece la palabra de Yeshua está obedeciendo la palabra ¿de quién? Del Padre, de Dios. Y dice acá, el que obedece mi palabra y cree a aquel que me envió. Entonces, cuando nosotros obedecemos todo cuanto Yeshua nos enseñó, pues estamos creyendo y obedeciendo a aquel que lo envió, que es el Padre. Y por eso dice que el que hace esto tiene vida eterna y no será condenado. Por eso dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Mesías. Entonces, estar en Yeshua es volvernos uno con Él. Y volvernos uno con Él significa que estamos dispuestos a hacer de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Es por eso que Yeshua sanaba en Shabbat. No porque él estuviera quebrantando Shabbat, no porque a él no le interesara Shabbat, sino porque él estaba mostrando realmente las cosas que hay que hacer en Shabbat. Entonces en Shabbat debemos procurar la sanidad, sobre todo la sanidad del alma. Porque cuando Yeshua sanó al paralítico, en realidad lo vimos en el Shabbat pasado, la necesidad del paralítico no era una necesidad física, aunque evidentemente había una necesidad física, pero más allá de lo físico, su verdadera necesidad estaba en el alma. Sí. Entonces, Yeshua realizó un milagro y una sanidad física, sí, pero eso trascendió más allá, porque llegó a la salud espiritual, y por eso ese hombre fue encontrado en el templo, y ahí el Señor le advirtió y le dijo, mira,
Uy, Házmelo fuiste bien. sanado, estás caminando, qué bien, me alegro por ti, pero, le dice el Señor, ojo con eso, Ojo, pues. mucho cuidado, no sigas pecando. O sea que la condición de este hombre, una condición ¿qué? De Pecaminosa, pecado. pecaminosa. Claro, él conocía el pensamiento, no sigas pecando para que tu condición no se vaya a convertir en algo Peor. peor. Le dejó la advertencia, ¿sí? Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Entonces, Yeshua, amados hermanos, lo que estaba haciendo en realidad era traer una sanidad al alma, y de eso se trata Shabbat. Poder llevar sanidad a los quebrantados de corazón, a los afligidos de su alma, poderles traer libertad, poderles dar esa posibilidad, levantarlos, y es por eso que se vuelve tan importante en Shabbat la palabra del eterno Dios, porque la palabra es la que es medicina al alma, es medicina a nuestro ser, es la palabra, y es ahí donde nosotros necesitamos trascender. Y dice el versículo 25, sigue diciendo, amén, amén, les digo que viene la hora, y ahora es, o sea, es ya, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Entonces, amados hermanos, cuando él dice, viene la hora y ahora es decir, esto ya está sucediendo, los muertos están oyendo, es que él no estaba hablando de los muertos que se encontraban en el sepulcro físicamente, estaba hablando de los muertos en vida, que a pesar de que están caminando, están muertos, son muertos vivientes. Sí. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender, dice, cuando oirán la voz del Hijo de Dios, recuerden que ese oír, cuando dice oirán la voz de Dios, Obedecer. tanto en hebreo como en griego, significa también obedecer. Entonces dice, cuando los muertos obedezcan la voz del Hijo de Dios, y los que obedezcan vivirán. Así es que debe entenderse esto. Cuando los muertos obedezcan la voz de Dios, y precisamente nosotros estábamos muertos, pero ¿por qué dejamos de estar muertos? Porque obedecemos la voz de Dios. Al obedecer la voz de Dios, tenemos vida. Entonces, si nosotros obedecemos lo que dice el mandamiento, y el mandamiento nos dice que hay que guardar Shabbat, y que nosotros debemos recordar el Shabbat, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues eso, guardar el Shabbat. Porque eso hace parte de los mandamientos. En eso estamos, amados hermanos. Así que esa es la demanda, eso es lo que se nos dice a cada uno de nosotros. Y dice la palabra allí, pues al igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo de hombre. Le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo de hombre. Escúchenme bien, ¿quién es el que tiene la autoridad del juicio, tanto para salvar como para condenar? O sea, quien tiene la autoridad de juicio es el que tiene autoridad, sea para condenación o para salvación. Eso es lo que hacen comúnmente los jueces. Los jueces son los que imparten sentencia. Y ellos dicen si una persona va a la cárcel o queda libre. Claro. Pero aquí estamos hablando es de la vida, de la condenación eterna o de la vida eterna. Y es al Hijo de Dios, precisamente porque a Él se le sometió todo. Por eso es que Yeshua hacía conforme a todo lo que su Padre le decía. Nosotros no debemos tener, vuelvo y lo repito, ningún temor de imitar a Yeshua. Por eso, lo más lógico, si nos vamos a la lógica y tenemos en la balanza cuál es el día que debo guardar, el Shabbat o el día que comúnmente guarda los hombres por imposición del sistema religioso, que en este caso la mayoría es el domingo, si son de corte católico, o el viernes, si son de corte musulmán. Bueno, eso depende. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el Shabbat y tenemos un día, pongamos cualquier día, Cualquiera. un día que dice el sistema religioso que hay que guardar, que el sistema religioso señala, y tenemos el Shabbat.
aún por lógica, mera lógica, lo que debemos guardar es Shabbat. Porque cuando nos preguntamos, ¿cuál fue el día que Yeshua guardó? Claro. En todo lo que hizo. Y por eso dice que él nunca cometió pecado. ¿Cuál fue el día? Pues el Shabbat. Y lo vemos en la palabra una y otra y otra y otra y otra y todas las veces que usted quiera. Entonces, solamente por esa cuestión lógica, pues nosotros debemos guardar Shabbat. Eso es. Yo creo que la mayoría de los cristianos tuviésemos un criterio unificado si hacemos exactamente lo que Yeshua hizo. Claro. Porque si Yeshua hizo lo que el Padre le dijo que hiciera, entonces por ende nosotros hacemos lo que Yeshua hizo como ejemplo en la tierra, porque él vino a la tierra a darnos ejemplo de cómo se debía guardar los mandamientos, o sea, elevó los mandamientos a la práctica, a la Así vida es. diaria, los puso en escena, es así, vamos a hacer esto, este es el día. Si nosotros todos los creyentes tendríamos un criterio unificado y no estaríamos viendo diferentes grupos haciendo muchas cosas que ni siquiera están registradas en la Biblia, Así porque es algo también que nos llama mucho la atención. Póngase usted a evaluar las diferentes denominaciones y el tipo de ejercicio de las disciplinas que hacen, y hay cosas que realmente no existen en la palabra, cosas que hacen grandes protagonistas del cristianismo a nivel, pues, digámoslo así, mundial, donde ponen líneas de poder y uno no ve en la palabra que Yeshua sabía hacer líneas de poder, o una cantidad de cosas que son tiradas de los cabellos, pero la gente pareciera que como no quieren leer la palabra, no quieren abrazar los mandamientos, o sea, es como que es más fácil que alguien que no es el Señor, que está en esta tierra, está siendo un dirigente de una denominación o de un grupo cristiano, hace eso, entonces prefiero pegarme a lo que esa persona, que es un ser humano, que debe estar también sujeto, debería estar sujeto a Yeshua Mesías, pues lo hace. Entonces me queda más fácil a mí no leer las Sagradas Escrituras, sino imitar lo que ese gran líder religioso hace. Me queda más fácil. Pero entonces ahí el problema, y lo que uno está entendiendo, es que los mandamientos me traen a vida. Y los únicos que pueden escuchar la trompeta del Señor, la final trompeta, son los que están vivos en Él. Porque los demás no la van a poder escuchar porque no le conocen. Entonces ahí es donde tendríamos que, solamente con esa evaluación sencilla que se está haciendo, ya usted allá sentado en su casa, tiene que empezar a evaluar. Donde estoy se están haciendo las cosas que hacía el Mesías, y si no, entonces empezar solo leyendo la palabra y solamente entendiendo lo que hacía el Mesías, yo puedo entonces acercarme a una verdad bíblica. Así es. Así es. Así es. Y lo que dice mi esposa es muy cierto. Si nosotros realmente atendiéramos a todo lo que el Mesías hizo y dijo, no tendríamos tantas divisiones, tantas cosas, porque de hecho hay mucha gente que me dice a mí, pero es que unos dicen tener la verdad, otros también, y eso son tantas personas, ¿uno a quién le cree? Yo siempre le digo a la persona, no, crea lo que dice la Biblia, sí, póngase a lo que dice la Escritura. Y haga lo que dice la palabra. ¿Qué dijo Yeshua? Yo me propuse eso. Mire, cuando yo me propuse eso, sí que nos lo propusimos, pues eso significó, amados hermanos, una situación bastante fuerte para mí, porque a mí me tocó empezar a reversar una cantidad de cosas, a renunciar a una cantidad de dogmas y de creencias que en las que yo estaba convencido. Pero dije, no, yo voy a hacer prevalecer lo que dijo el Mesías, lo que él hizo, lo que dice la palabra. Si la palabra lo dice, yo lo digo. Si no lo dice, no lo digo. Si Yeshua lo dijo, yo lo digo. Si Yeshua no lo dijo, yo no lo digo. Entonces me metí en eso y, ¿sabe? Es un ejercicio sencillo. Lo difícil es que como somos tan orgullosos y ya tenemos unas bases doctrinales y ya hemos enseñado eso, entonces luego dar el reversazo
nos ponemos a pensar, ¿y la gente qué va a decir? ¿Y la gente qué va a pensar de mí? No, claro, hay muchos que les importa más lo que piensa su denominación. Sí. Y hay muchos que piensan lo que pueden pensar las personas alrededor. Sí, a mí. Y no les importa lo que piensa el Señor. Yo empecé en ese proceso y todavía estoy en el proceso. Todavía. Sigo en el proceso. Porque eso es un proceso que todos debemos emprender, amados hermanos. Y estoy allí. Entonces siempre, bueno, yo estoy yendo a eso. ¿La Biblia lo dice? Sí lo dice. ¿La Biblia no lo dice? No lo dice. Listo. ¿Yeshua lo dijo o Yeshua no lo dijo? Así. Entonces estoy diciendo, o sea, si Yeshua dijo que él era, por ejemplo, que él era el Hijo de Dios, entonces yo, ¿qué debo decir? Pues que él es el Hijo de Dios. Punto. Yo no me voy a poner a inventar más por defender posiciones doctrinales, por defender dogmas, que lo único que traen es esa división. Si todos habláramos lo que Yeshua dijo y nos abstuviéramos de decir lo que él nunca dijo, estaríamos en unidad. Sí, en un estaríamos unificado, estaríamos fuertes. Sí. Ahora, hay unos que se unen en unidad, pero diciendo cosas contrarias a las que dijo Yeshua. Bueno, eso no sí están unificados. Están unificados en decir cosas contrarias que dijo Yeshua, pero están unificados ellos, pero no están unificados con Yeshua. Porque es que nosotros debemos ser uno con él. Así como el Padre y él son uno, ¿sí? Cuando Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno, Yeshua no dijo, yo soy el Padre. No. Sino somos uno, somos unidad. Y el propósito, dice Yeshua, es que nosotros también lleguemos, ¿qué? A esa unidad con él. Que seamos, ¿qué? Uno. Como él lo dijo, que sean ustedes uno, como el Padre y yo somos uno. Entonces, que haya esa unidad. Pero la única manera es hablando única y exclusivamente lo que dijo Yeshua. Más de lo que dijo Yeshua ya es pecaminoso. Entonces, de esa manera estaríamos en unidad. ¿Por qué? Porque Yeshua habló todas las cosas del Padre. Y si nosotros hablamos solamente como habló Yeshua y hacemos lo que él hizo, entonces estaríamos en una completa unidad con él y con el Padre eterno. Entonces, esto es algo que nosotros debemos comprender. Y dice acá el versículo que le dio autoridad, versículo 27, para hacer juicio por cuanto es hijo de hombre. O sea, que el juicio lo tiene realmente ¿quién? Yeshua. No se maravillen de esto, porque ha de llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de condenación. ¡Wow! Los que hicieron lo bueno, y nosotros hemos entendido por la palabra, porque la palabra es la que nos enseña eso, que ¿qué es lo bueno? La Torá. La Torá. Lo bueno siempre será la palabra de Dios, la Torá de Dios. La Torá no tiene un solo mandamiento malo. Tiene todo lo bueno. Y por eso dicen lo que hicieron lo bueno. Recuerde que el contexto de lo que estamos estudiando aquí en este momento es que Yeshua está enfrentando a ese grupo de judaizantes que está alrededor de él porque lo están juzgando por haber sanado a un paralítico en Shabbat. Entonces cuando él dice los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Es decir que esto tiene también que ver con ¿qué? Con el Shabbat. Claro, el Shabbat es uno de los mandamientos de la ley de Dios, de la Torá de Dios. Y por eso hace parte de lo bueno. Entonces, vivir conforme a la Torá y hacer conforme a sus mandamientos es hacer lo bueno. Y cumplir el Shabbat es hacer lo bueno, amados hermanos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que practicaron lo malo, es decir, lo contrario a la ley de Dios, a la Torá de Dios, a sus mandamientos, saldrán a resurrección de condenación. Entonces eso ya es una decisión de nosotros. ¿A dónde queremos resucitar? ¿Queremos resucitar para vida o queremos resucitar para condenación? Y Yeshua lo está diciendo. No es palabra de un hombre simple. Es nuestro Mesías, Salvador, su excelencia, nuestro Señor, el Mesías, Yeshua,
y nos advierte esto. Entonces, por eso nosotros tenemos que revisarnos cada día y verificar si estamos haciendo ¿qué? Lo bueno. Los que hicieron lo bueno. La palabra siempre llama lo bueno a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Lo bueno, lo bueno, lo bueno. Usted y yo debemos hacer ¿qué? Lo bueno. Versículo 30. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Conforme a lo que se me dice, así decido. Y mi decisión es justa, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, es decir, la del Padre. Él siempre buscaba hacer la voluntad ¿de quién? De su Padre. Entonces, él no buscaba su propia pretensión. Por eso dice, no puedo hacer nada por mí mismo. En pocas palabras, no hago nada por mi propia cuenta, sino que conforme a lo que se me ha dicho, conforme a lo que se me dice. Entonces nosotros tenemos que aprender si el Mesías, si Yeshua siendo el Mesías, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, si Él es aquel ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, tanto los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, si Él estando en esa condición de tanta gloria, de tanta preponderancia, y Él mismo dice que Él no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que Él hace todo lo que se le dice, todo lo que se le ordena de parte del Padre. Entonces, ¿quiénes nos creemos nosotros para no someternos a lo que está dicho en la palabra? Es creernos superiores al Mesías. O sea, si nosotros no nos sometemos a lo que dice la palabra, estamos diciendo que nosotros somos superiores al Mesías y superiores a Dios, porque no nos sometemos a Él. Entonces, si el Mesías es lo que es, que yo no encuentro verdaderamente palabras para describir al Mesías, porque cualquier palabra que nosotros usemos humanamente se va a quedar corta en la descripción de la gloria de nuestro Mesías. Y dice él que él solo hace lo que se le dice, conforme a lo que se me dice, conforme a lo que se me dice, así decido. Es decir, todas sus decisiones estaban basadas en lo que a él se le había dicho por parte del Padre. Entonces, ¿quiénes nos creemos nosotros para no hacer lo que dice la palabra? Porque la palabra es la decisión, es la voluntad del Padre Celestial. Y si la palabra dice que yo debo guardar Shabbat, pues ¿qué es lo que debo hacer? Guardar Shabbat, punto. Ya, no más. Eso no tiene otra explicación. Y por eso dice, y mi decisión es justa. Así que todas las decisiones que nosotros tomemos van a ser justas delante de Dios si nosotros hacemos exactamente lo que dice la palabra. ¿Cierto? O sea, si yo hago conforme a todo lo que dice la palabra, estaré tomando decisiones ¿qué? Justas. Y si yo tomo decisiones justas porque estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, significa que estoy siendo justo delante de Dios. Porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me envió, es decir, la del Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad que todos nosotros debemos buscar hacer? La del Padre. Esa es la voluntad que cada uno de nosotros debemos buscar hacer, amados hermanos. Se trata de vivir de acuerdo a lo que está trazado en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está establecido en la Torá, en la ley de Dios, en sus mandamientos. Solamente que nos dejamos muchas veces engañar del enemigo. Es que la ley ya está abolida. ¿Quién cree que trajo esas palabras? Así como el enemigo le habló a la mujer. Pongámoslo en ese escenario. El enemigo diciéndole a la mujer, eso que le dijo Dios ya está abolido. Eso es mentira. Eso ya no tiene realidad. Eso no es actual.
No le pongan cuidado a eso. Eso es falso. Eso ya no es verdad. Eso no lo hagan. No vivan conforme a la ley de Dios. Ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ustedes pueden ser Dios. Es lo mismo, es la serpiente hablando en este tiempo. Mire, cada vez que usted escuche a una persona, sea quien sea, tenga el título que tenga, sea pastor, apóstol, profeta, maestro, lo que sea, y esa persona se atreve a decir que ya la ley no está vigente, que la ley está caduca, que nosotros no debemos vivir conforme a la ley de Dios, que la ley de Dios no es para nosotros, ese es Satanás hablándole a su vida. Solamente que está disfrazado de apóstol, está disfrazado de pastor, está disfrazado de sacerdote, está disfrazado de cualquier cosa, porque Satanás se disfraza para eso. Entonces, mire, para eso usó una serpiente Satanás. Satanás no le llegó hablándole en sí mismo, sino usó uno de los animales que gozaba de mayor astucia dentro de la creación. Es decir, que al tener mayor astucia dentro de todos los animales, la serpiente de alguna manera sobresalía del resto de las criaturas que habían sido creadas. Tenía más peso, por eso le llamó la atención. Y tal vez la mujer estaba familiarizada, porque yo le garantizo que si usted, sea mujer u hombre, ve una serpiente que se acerca, apenas la ve acercarse, inmediatamente sale corriendo. Y mucho más va a salir corriendo si la serpiente le habla. ¿Cierto? Claro, me muero. Si le viene hablando, mucho más. Ay, no. Pero estaba tan familiarizada la mujer que por eso ya no tuvo ese temor. Claro, si en seguro este ya momento... venía hablando con ella hace tiempo. Claro, no, es que y está la escena es para familiarizarse porque estás conviviendo ahí. Estaba familiarizada con todas las bestias que el Señor había hecho, con todos los animales. Y claro, tenía como ese porque poder, había puesto el Señor al hombre sobre todos ellos. Entonces, tenían ese convivir, esa comunión antes del pecado. ¿Y qué hace Satanás? Usar a un animal de estos para hablarle. Entonces siempre le va a hablar por medio de alguien a quien usted esté habituado. Entonces si usted está habituado a fulano, a un pastor, a un apóstol, a un maestro. Sobresaliente. Y sobresaliente. Que tenga peso para uno. Claro, sí, que tenga ese peso. Sí, muy bien eso. Claro. Que tenga peso. Entonces, no, es que el apóstol tal dijo que ya no vivíamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista, profeta, fulano de tal, dijo que la ley ya está caduca, que la ley no es para nosotros, que eso es de los judíos. Eso es lo que dijo. No, eso no lo dijo él, eso lo dijo Satanás por medio de esa persona. Y está disfrazando, está usando a esa persona para engañarle. Y como decía mi esposa, y usará a alguien de peso. Sí, alguien que sea importante. Porque si viene a cualquier persona a decirle a usted que no tiene importancia, usted no le va a copiar. No le escucha. No va a escucharle. Pero si es alguien de peso, entonces sí. Entonces, por eso llama su atención. Es que nosotros debemos entender esto. Por eso él estaba haciendo conforme a la voluntad del Padre Celestial. Y hacer conforme a la voluntad del Padre Celestial es vivir conforme a su palabra, de acuerdo a su enseñanza. Y dice el versículo 31. Si solo yo doy testimonio acerca de mí mismo, entonces mi testimonio no es verdadero. Claro, porque recuerden que la ley es que el Señor Él siempre está haciendo uso de la ley de Dios. Y Él va a hacer uso allí, en este caso, de la ley, eso está en la Torá, de la ley de los 2 testigos. Que para que un testimonio sea veraz, sea válido, tiene que estar dado por 2. La persona que lo dice y tiene que estar secundado por otro. O sea, otro tiene que estar diciendo, sí, eso es así. Entonces dice acá, si solo yo doy testimonio acerca de mí mismo, entonces mi testimonio no sería verdadero. Si solo yo estoy haciéndolo. Pero como hay otro que está dando testimonio de mí,
hay otro que está dando testimonio de mí. ¿Y quién era ese otro? Pues el Padre. Pero como hay otro que está dando testimonio de mí, por tanto, sé que el testimonio que se da acerca de mí es verdadero. Es válido. Y mira lo que dice el versículo 33. Ustedes han enviado mensajeros a Johanán, a Juan, y él ha testificado la verdad. Mire esto. Ustedes han enviado mensajeros a Johanán. Entonces, ¿qué habían hecho ellos? Los fariseos y toda esta gente. Habían enviado a preguntarle a Johanán, a Juan el Bautista, si lo que Yeshua decía era verdad para tener ¿qué? 2 testimonios. Sin embargo, Johanán testificó y testificó la verdad. O sea que testificó acerca de ¿quién? De Yeshua. Sin embargo, mire lo que va a decir Yeshua. Me fascina esto. Sin embargo, dice Yeshua, yo no acepto este testimonio porque viene de parte de un hombre. ¡Wow! Era el testimonio de Johanán. Sí, claro. Tremendo. Johanán Hantabel y Johanán el Bautista, el inmersor. Pero Yeshua, para darle trascendencia a lo que está enseñando, a lo que está hablando, no va a depender del testimonio de un hombre, sino de un testimonio superior. Claro. Y dice acá, sin embargo, yo no acepto este testimonio porque viene de parte de un hombre. Para Yeshua hubiera sido más fácil. Mire que lo que yo estoy diciendo está secundado por otro que es Johanán. Entonces, de una vez, aquí ya hay 2 testimonios y es válido. Él pudo rápidamente haberse salido por allí y haber aceptado ¿quién? El testimonio de Johanán. Pero es que no es que el testimonio de Johanán no sirviera, sino que Yeshua depende de un testimonio superior, claro, que no es de hombre. Entonces dice acá, sin embargo, yo no acepto este testimonio porque viene de parte de un hombre. ¿De quién? Pues de Johanán. Pero esto que les digo, esto que les voy a decir, lo hago para que ustedes sean salvos. ¿Qué les fue a decir? Él, hablando de Johanán, era la antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Entonces les está diciendo, mire, él era una antorcha, él es una antorcha que ha ardido, que ha alumbrado, claro, porque él fue elegido por el mismo Dios para preparar el camino del Mesías y se había constituido en una luz, en una lumbrera, así como todos nosotros tenemos que ser luz. El Señor no está criticando eso, de hecho le está diciendo, mire, ustedes a través del testimonio de Johanán, ustedes pueden tener salvación, porque él les dijo la verdad a ustedes. Y él era precisamente una antorcha, una lumbrera. Y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Es decir, por cierto tiempo se gozaron, lo admiraron, qué bueno. Pero cuando ya empezó a confrontarlos, a hablarles y señalarles al Mesías, entonces ahí sí se le apagó la luz. Ahí sí ya dejó de ser luz para ustedes y ya esa luz no les gustaba mucho. Ya en esa luz ya no se regocijaban, ya no se gozaban, porque mientras él estuvo predicando y preparando el camino, dice que venían cientos y cientos y cientos a él. Pero cuando ya él empezó a señalar al Cordero, al Mesías, a decir de quién era que él venía hablando, a decir quién era aquel de cual él mismo no era digno de desatar su calzado, y empezó a señalar y empezó a hablar fuertemente y empezó a demandar con el poder de la palabra, entonces ya no les gustó, ya no se regocijaban tanto, ya no sentían tanto gozo, ahora el gozo se les había cambiado en tristeza y ya lo que consideraban como una hermosa antorcha y luz, entonces ya no es tan bueno. No era tan bueno. Allí sí empezó a haber esta situación. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos comprender esto. Nosotros estamos llamados a ser luz. Y esto le pasó a Johanán, y es triste, ¿no? Una situación de esta, que después de ser luz y de gozarse, luego ya no se gozaban con él, ya sentían era cierto resentimiento, ya les molestaba. A mí me pasó algo similar, ¿no? Y yo no me voy a comparar con Johanán ni nada de eso. Pero no, sí, a mí me pasó algo similar.
años atrás, dentro del desarrollo del ministerio que Dios me daba, yo empecé a llevar una serie de enseñanzas que tenían como objetivo mostrar el peso de la Torá, de los mandamientos. Pero yo lo hice a través de una estrategia que a muchas congregaciones y pastores les gustaba, ¿sí? Les gustaba. De hecho, por ahí tuve en algún momento esas conferencias que tal vez algunos de ustedes pudieron escuchar, ¿sí? ¿Por qué prosperan los judíos? Y siempre, obviamente, la base estaba en los mandamientos. Entonces, a muchos pastores y muchas congregaciones les gustaba esa enseñanza, esas conferencias, y me invitaban. Yo tenía una cantidad de invitaciones, y las invitaciones cada día se iban volviendo más y más y más. Invitaciones en muchos países, en muchos lugares y más, y muchos pastores me llamaban, vea, es que queremos tenerlo. De hecho, luego ya me tocaba estar dando, ¿cómo se dice? Agenda, como a 2 años después. Yo recuerdo que una vez un pastor me llamó y yo le dije, listo, pastor, está bien, yo acepto su invitación, pero la fecha que tengo disponible es tal, y era más de 2 años. Él me dijo, no, pero es que nosotros queremos hacerla en tal fecha. Yo le dije, no, pastor, ya tengo toda mi agenda ocupada. De hecho, el pastor pensaba que yo era molestando, bromeando. Le dije, no, pastor, en serio. Yo tenía una agenda muy apretada y de verdad iba y empecé incluso a doblarme, ¿no? A tratar de hacer 2 actividades mínimo en la semana, atender 2 iglesias y así ir una agenda muy apretada, y eso físicamente incluso me estaba cobrando una cuenta bastante grande, bastante alta, y lo hice, y muchos. Pero yo veía que los pastores o muchas iglesias les fascinaba esto, pero no querían comprometerse al final con la Torá. Entonces yo empecé a cuestionarlos y empecé a confrontarlos a muchos pastores, y les decía, bueno, pastor, está bien, pues yo voy, estoy allí, pero quiero que usted haga un compromiso, porque el compromiso es que la iglesia empiece realmente ustedes a vivir conforme a lo que enseña la Torá, conforme a lo que enseñan los mandamientos. Entonces empecé como a hacer esto, a hacer ese énfasis, empecé a confrontarlo, entonces ya no les empezó a gustar tanto, y después de que me admiraban muchísimo, ya me empezaron a llamar judaizante. Ya incluso se reunían entre varios de ellos para bloquearme, para no permitir, bueno, una cantidad de cosas y de situaciones que tuvimos que vivir, pero porque ya empecé a confrontarlo, a decirles, venga, está bien, sí les gusta esto, pero no les gusta lo otro. No, a ver, tienen que tener un verdadero criterio y una verdadera decisión de vivir conforme a los mandamientos, y no tiene sentido la actividad que vamos a hacer o que estamos haciendo. Entonces empecé como a ser más enfático, más fuerte en esto, y a ella no les gustaba tanto. A ella la admiración. Entonces decidí no volver a hacer más actividades. Yo decidí parar. Un día, recuerdo, te dije, sí, no voy a volver a viajar. Ay, sí, qué bueno. Sí, me dijiste, ¿no? Le dije, sí, no más, sí. No vuelvo a viajar. Ajá. Punto. Sí. Qué bendición. Fue una decisión bastante difícil, fue bastante fuerte, pero esto, sí, porque ya no era como de tan agradable. Ya los que me admiraban ahora ya me detestaban. Sí. ¿Cierto? Sí. Y dice acá, versículo 36. Sin embargo, dice Yeshua, el testimonio que yo tengo es superior al de Yohanan. O sea, yo no necesito el testimonio. Sí, se requieren de 2. El mío, pero el otro testimonio es superior. Sin embargo, el testimonio que yo tengo es superior al de Yohanan, porque las obras que el Padre me dio para que realice, las obras mismas que hago dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿cuál era el otro que estaba testificando? El más grande. El Padre. El más importante. Sin decir que el testimonio de Yohanan no era válido. Pero mire cómo lo llevó el Señor, el Mesías. Claro. ¿Sí? A ese estado, a que no, es el testimonio del Padre. ¿Por qué? Porque él estaba imitando completamente ¿a quién?
al Padre. Y por eso dice, y las obras mismas que hago dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo de acuerdo a las obras. Porque dice, porque las obras que el Padre me dio para que las realice, las obras mismas que hago dan testimonio de mí. Es decir, que Yeshua nunca dejó de hacer nada que el Padre le dijo que hiciera. Tremendo esto. Y dice allí, el Padre que me envió, él ha dado testimonio acerca de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque a quien él envió, a ustedes no le creen. Dice él, ustedes profundizan en las Escrituras porque saben que en ellas hallan la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Tremendo esto, ¿no? Ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio ¿de quién? De Yeshua. Claro. De Yeshua. Entonces en las Escrituras nosotros tenemos el testimonio de Yeshua completamente y por eso es que nosotros debemos imitar a Yeshua. Claro. Siempre entonces, cada vez que usted tenga alguna duda, bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hizo Yeshua? Entonces haga lo que hizo Yeshua, diga lo que hizo Yeshua, hagamos ese ejercicio todos. Esa es la propuesta. Si Yeshua lo dijo, digámoslo. Si él no lo dijo, no lo digamos. Todo lo que Yeshua dijo, eso mismo hablemos. Si Yeshua no habló eso, yo me abstengo de hablarlo. Si no lo hizo, no lo hago. Si él lo hizo, lo hago. Eso es, porque las Escrituras nos están dando testimonio precisamente de Yeshua. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y dice el versículo 40, pero no quieren venir a mí para tener vida. Venir al Mesías es imitarle a él en todo, amados hermanos. Yo no acepto la gloria que viene de parte de hombres, pero yo los conozco y ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. El amor de Dios se refleja en vivir conforme a sus mandamientos. Por eso el mismo apóstol Juan en su carta escribe diciendo, y de esto se trata el amor a Dios, en que hagamos conforme a sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No acepto la gloria que viene de parte de los hombres, pero yo los conozco y ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me aceptan, pero si otro viene en su propio nombre, a ese aceptarán. Hasta el día de hoy. Sí. Sí, cualquier otra cosa, o sea, viene en nombre de cualquier otro, entonces viene hablando otras cosas, lo que no es la palabra, lo que no dijo Yeshua, y eso sí lo aceptan. No lo dijo Yeshua, Yeshua no lo enseñó, Yeshua no lo habló, no lo hizo, pero eso sí lo aceptan. ¿Cómo pueden ustedes creer gloriándose los unos a los otros si no buscan la gloria que viene del único Señor, Dios? Del Eterno. No piensen que seré yo quien los acusará delante del Padre. Wow. Pues quien los acusará a ustedes será Moshe. Cuando dice que los acusará a ustedes será Moshe, es la Torá, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Tienen puesta la esperanza supuestamente en Moshe, o sea, la Torá, pero no vivían conforme a la Torá. Así que si le creyeran a Moshe, es decir, a la Torá, entonces me creerían, ya que de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Wow. Qué tremendo. Entonces la pregunta es, ¿creemos nosotros a lo que dice la palabra? ¿Creemos nosotros a lo que dice Yeshua? Tenemos que creer. Entonces el ejercicio es sencillo. Si Yeshua lo hizo, lo hacemos. Entonces, ¿qué día guardó Yeshua? El Shabbat. Entonces, ¿cuál es el que vamos a guardar? Shabbat. Punto. Así de sencillo. Si Yeshua lo dijo, lo decimos. Si Yeshua dijo que él era el Hijo de Dios, ¿qué vamos a decir? ¿Que quién es Yeshua? El Hijo de Dios, punto. Yeshua nunca dijo, yo soy el Padre. No, lo que él dijo fue, el Padre y yo somos Ejad. Eso no significa, yo soy el Padre. Eso es muy mala comprensión de lectura. Si alguien interpreta eso es porque tiene mala comprensión de lectura. El Padre y yo somos uno, somos Ejad. Somos unidad. En ningún momento él está diciendo yo soy el Padre. Entonces, ¿qué sí decía Yeshua? El Hijo del Hombre. Cuando le preguntaban, ¿tú quién eres? El Hijo de Dios. ¿Tú quién eres? El Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre. Y siempre eso, siempre.
Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? Lo que hablaba Yeshua. Conforme Yeshua hablaba, así vamos a hablar. De acuerdo a cómo él enseñaba, eso es lo que vamos a enseñar. Conforme a lo que él hizo, eso vamos a hacer. De eso se trata, amados hermanos. Y así podremos vivir verdaderamente el Shabbat en el Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta acá, amados hermanos. Y vamos a dar gracias al Padre Eterno por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su palabra. Si esta palabra ha sido de edificación para usted, yo le voy a pedir por favor que le den me gusta al video de YouTube y lo compartan. Compártanlo a través de sus redes. Compártanlo allí en donde usted tenga una red social, allí. Y dele me gusta allí. De una vez aproveche. Allí eso. Usted ya le puso ahí el me gusta. ¿Sí? Ya de una. Ahí, eso me gusta. Aproveche allí, de una vez antes de que lo olvide. Me gusta el video de YouTube. Sí, antes de que y comparta, porque eso ayuda para que siga llevándose la palabra a muchos lugares. Vamos a orar dando gracias al Padre Eterno, no sin antes de recordarles que las personas que han llegado por primera vez a nuestra transmisión, por favor se comuniquen con nosotros, escribiéndonos a través de WhatsApp o de Telegram. Ahí el número que aparece en su pantalla, WhatsApp o Telegram. Escríbanos allí. En su pantalla está apareciendo allí. Colocan su nombre, de dónde es, de qué ciudad. Si es de otro país, tengan en cuenta que +57 es el código de área de Colombia. Si tiene una petición, colóquela, que con mucho gusto estaremos orando por ustedes y estaremos en contacto con ustedes. Vamos a entrar en contacto con ustedes. Escríbanos a través de WhatsApp o de Telegram. ¿Ok? Y no se olviden visitar nuestra página web www.palabraVerdadera.org.co y aprovechen nuestra página web para inscribirse a nuestras escuelas de formación ministerial. Nuestras escuelas de formación ministerial tienen como propósito o como objetivo educarles a ustedes en el conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras de manera gratuita. Así que si usted tiene el deseo de conocer más de las Sagradas Escrituras, de profundizar en la palabra de Dios, en la Biblia, entonces puede inscribirse y empezar los estudios que son completamente gratuitos y se ajustan a sus horarios. Así que no hay excusa para no capacitarse, porque no tiene que pagar y los horarios son flexibles de tal manera que usted los puede manejar. Así que vamos a dar gracias al eterno Dios para despedirnos de este servicio de inicio de Shabbat. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Deseamos que sigan teniendo un Shabbat bendecido y santificado en el nombre de Yeshua. Muchas bendiciones para todos ustedes. Shalom para sus vidas.